Buenos días, queridos hermanos, amigos, los que están aquí en esta mañana. Alegría poder compartiros la palabra del Señor, ¿no? Hoy vamos a ver Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, un texto muy particular y muy interesante de la palabra de Dios, que narra una experiencia compartida por Jesús y Pedro. Y vamos a leer Mateo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los impuestos del templo y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo: sí. Al entrar Pedro en casa, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Qué pasaje más interesante es este, ¿no? Jesús y los 12 habían estado ausentes de Capernaum por largo tiempo, viajando de lugar en lugar, pero ahora ellos estaban de regreso donde Jesús tenía, por así decirlo, su centro de operaciones, ¿no? Y probablemente donde vivía Pedro también. Ahí vemos que ellos llegaron a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde más estuvo Jesús, por eso se le llama centro de operaciones. Probable que era donde vivía Pedro también. Y esta casa que se refiere que Jesús estaba, podría ser la casa de Pedro, ¿no? Entonces llegaron los cobradores de impuestos. Ahora, no los cobradores de los impuestos establecidos por Roma. Sabéis que en esta época Israel y todo el Medio Oriente y Europa estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que ponía y que cobraba impuestos de las regiones, pues, que eran sus súbditos, ¿no? Pero aquí no se refiere a los impuestos que Israel debería pagar a Roma, sino aquí se refiere al impuesto del templo judío, que todo israelita de 20 o más años debía pagar por orden del Señor, incluso establecido en el Antiguo Testamento, ¿no? Y este impuesto del templo se utilizaba para mantenimiento del templo y de los líderes religiosos que trabajaban en el templo, ¿no? Está claro que un local, como un templo, un local, y sus líderes espirituales necesitan mantenimiento, no pueden vivir del cuento, ¿verdad? Entonces, este impuesto era llamado de doble dracma, y equivalía al salario promedio ganado por el trabajo de 2 días, ¿verdad? Entonces, bien, estas 2 dracmas que ni Jesús ni Pedro todavía habían pagado, el impuesto del templo. ¿Por qué sus cobradores se acercan a Pedro? ¿Por qué no fueron directamente a Jesús? Bueno, probablemente conocían a Pedro, porque era la ciudad de Pedro, como hemos dicho. Pedro vivía ahí, probablemente la casa donde estaba hospedado Jesús era la casa de Pedro, entonces quizá era un impuesto pagado cada año, entonces Pedro ya hubiera pagado antes, obviamente, y estos cobradores de impuestos, la gente del templo probablemente conocía a Pedro. Bueno, no lo sabemos, total que ven a Pedro en la calle. Entonces, el contacto de los cobradores de impuestos con Pedro está en la calle, ¿no? En mitad de la ciudad. Y ellos se acercan a Pedro y preguntan a Pedro, no si él había pagado, fíjate, sino si Jesús, el maestro de Pedro, versículo número 24, vuestro maestro no paga el tributo, el impuesto del templo. Entonces, de una manera querían saber si el maestro pagaba para ver si ellos pagarían también, ¿no? Así que tampoco tenemos por qué suponer que era un intento de una crítica ahí adversa, ¿no? Probablemente estos cobradores sabían que Jesús y los fariseos tenían ahí sus discrepancias en muchas cuestiones
tales como el ayuno, el sábado, etc. Pero la verdad es que probablemente los cobradores de impuestos ahí, lo que estaban interesados, pienso yo, quizá era realmente en el impuesto, en la cuestión financiera, monetaria, ¿no? Podrían haber pensado que como Jesús aún no había pagado, pues será que va a pagar. Si él no paga, los discípulos también no pagan. Jesús es un gran maestro, a lo mejor la gente que le sigue pues tampoco deja de pagar. Esto sería un problema. Y ellos quizás estaban pensando no alguna cosa en contra de Jesús o los discípulos, sino quizás su preocupación era estrictamente financiera, saber si el gran maestro que está arrastrando multitudes va a pagar el impuesto del templo o no. Porque si no va a pagar, pues sería un problema. Y todavía no ha pagado, pues vamos a saber si va a pagar, porque si paga, pues nos quedamos tranquilos, ¿no? Creo que quizá era la cuestión aquí. Ahora, vamos a sacar unas lecciones, ¿verdad?, de este pasaje. Primero, creo que la actitud de Pedro es buena. Podemos ver ahí humildad. Eso es lo primero aquí que quiero mencionar, ¿no? Podemos ver ahí, de cierta manera, o en un cierto sentido, que Pedro fue humilde o tuvo una actitud de humildad. La conversación entre Pedro y los cobradores de impuestos parece haber ocurrido en la calle, como ya he dicho, ¿no? Pedro ahora sigue su camino con la intención de relatar su experiencia a Jesús, por lo tanto va a la casa donde Jesús está hospedado, que probablemente podría ser su propia casa, ¿no? Se queda claro que Pedro tenía quizás dudas sobre el tema, luego quiere compartirlo con Jesús, a ver lo que piensa Jesús, pero Pedro, cuando los que le preguntaron sobre el impuesto del templo, Pedro no discute, Pedro no intenta dar excusas, no pelea, y es una tendencia de Pedro, pelear, discutir, por así decirlo, ¿no? Pero Pedro se queda tranquilo, no intenta defenderse de alguna manera, simplemente contesta con la verdad que él sabía. Vuestro maestro paga el impuesto del templo, y Pedro contesta sí, porque no pagaría. A lo mejor ya había visto en los años anteriores Jesús pagar o no, simplemente piensa, pues, Jesús, el impuesto del templo es una cuestión legal dentro de la ley, incluso del Antiguo Testamento, entonces sí, paga, ¿por qué no? Entonces, Pedro da una respuesta tranquila, por así decirlo, versículo 25, ¿no? Sí, paga, aunque tuviera dudas, quizás. Luego sigue para compartirlo con Jesús, pero no discute con los cobradores de impuestos, no intenta excusarle, simplemente contesta lo que para él es la verdad que él sabía, ¿no? Ahora, segunda cosa que podemos aprender ahí, o segunda lección es, Dios sabe de todo. ¿Te habéis fijado que cuando Pedro llega a la casa, ni siquiera dice una palabra y Jesús ya interviene y ya sabe lo que Pedro traía en el corazón y en la mente como duda, como cuestión, como cosa que quería compartir? Es como que Jesús estuviera siempre 2 pasos por delante de nosotros, ¿no? Obviamente está muchos más pasos delante de nosotros, pero simplemente un ejemplo, ¿no? Citando una cosa que solemos decir. Cuando Pedro llega a casa, probablemente no estaba preparado para la sorpresa que recibió cuando Jesús mismo abre la conversación y muestra que ya sabe todo lo que Pedro le iba a decir. Jesús se adelanta a Pedro, se le anticipó. Dios siempre está delante de nosotros. Cuando pasamos por situaciones de crisis, de dificultad, de sufrimiento y tal, pensamos que, ¿qué va a pasar? Dios ya sabe, Dios ya conoce, Dios va por delante de nosotros. Antes que Pedro llegara a casa con sus cuestiones y crisis para compartirlas con Jesús, Jesús ya sabía de qué se trataba y tenía la respuesta para Pedro. Así es Dios con nosotros. Esto se conecta con lo que hemos compartido la semana pasada, basado en Mateo 17, 22 a 23.
cuando Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Viene justo antes aquí de este pasaje. Me gusta mucho una película o una serie de películas llamada Jason Bourne, ¿no? Con Matt Damon. Es muy interesante porque es una película de, no policíaca, pero bueno. El tema es que el agente Bourne, es tan inteligente, tan experimentado y está tan por encima de sus adversarios que está siempre 2-3 pasos por delante de los que le persiguen, ¿no? Entonces siempre sabe lo que va a ocurrir y encuentra una salida. Otra película bastante interesante, Atrápame si puedes, con Leonardo DiCaprio. Él es un ladrón, Leonardo DiCaprio, también muy inteligente y también va siempre 2-3 pasos por delante del policía que le persigue, ¿no? Y siempre logra huir. Simplemente menciono esto como ejemplo, ¿no? De cómo Dios también está siempre 2-3 pasos por delante de nosotros, es decir, sabe lo que va a ocurrir antes de lo que ocurra. Obviamente el ejemplo de las películas es, tenemos que guardar las diferencias y la distancia, ¿no? Para lo que es Dios, simplemente lo menciono para dar un ejemplo. Dios obviamente sabe mucho más, pero esa es la idea. Dios sabe de todo, va por delante de nosotros. En este Dios podemos confiar, podemos estar tranquilos en sus manos. Pedro todavía no había llegado a casa con sus crisis. Jesús ya sabía lo que él traía en su corazón, en su cabeza. Otro punto que podemos aprender aquí es que Jesús es el Hijo legítimo de Dios. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo somos hijos adoptivos, como hemos visto en el estudio por la tarde sobre la adopción, en la salvación. Nosotros los seres humanos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero solamente los que aceptan a Cristo son adoptados por Dios como sus hijos. ¿Lo habéis fijado en el versículo 26? Jesús nos enseña aquí un detalle teológico fundamental sobre quién es Él. Versículo 25, Jesús pregunta: ¿los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le contesta: de los extraños. Jesús le contesta: luego los hijos están exentos. ¿Qué está diciendo Jesús? Se supone que el templo es para mí, ¿no? Se supone que quien se adora en el templo soy yo. Yo soy el hijo legítimo de Dios. ¿De quién se cobran los impuestos en la tierra? ¿De los hijos, de los parientes o de los extraños? De los extraños. Si yo soy el hijo, no tengo que pagar los impuestos del templo. Si el templo es para mí, se supone que los impuestos que se pagan, pues debería ser para mí. Es lo que está diciendo Jesús aquí, ¿no? Yo soy el hijo legítimo de Dios. Jesús nunca había dado el impuesto, a lo mejor, del templo hasta aquel momento, porque se suponía que el impuesto era para él. Eso era lo correcto, la verdad. El templo era para él, el templo era suyo, él mismo era incluso más grande o mayor que el templo, Mateo 12:6. Entonces Jesús dice: a ver, yo pagaré el impuesto si el templo es para mí. Entonces, ves ahí el detalle que dice Jesús: yo soy el hijo legítimo de Dios, el templo de Dios, yo soy el hijo legítimo de Dios. Ahí, a quien se debe adorar es a mí. Y el templo es para mí, yo soy más grande que el templo, los impuestos tendrían que venir para mí, de alguna manera, ¿no? Es lo que está aquí Jesús haciéndoles ver. Ahí aprendemos que Jesús es el hijo legítimo de Dios. Ahora, una cuarta lección que podemos aprender aquí, que nos deja Jesús, es que las personas son muy importantes. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y saca la moneda doble dracma para pagar el impuesto.
Para no ofenderlos, las personas son muy importantes. Jesús quiere decir, el impuesto debería ser para mí, porque yo soy más grande que el templo es para mí. Pero ellos no saben de esto. No pasa nada. El impuesto es una cuestión legal. No quiero ofenderlos, no quiero perderles, no veo nada de mal en su interés, están buscando algo que es legítimo y no quiero poner ahí una barrera para que ellos se encuentren conmigo y reconozcan quién soy yo. No quiero ofenderlos, las personas son muy importantes. Lo que quiere decir Jesús es, no debemos hacer que tropiecen en pecado. Después de todo, el pago de este impuesto no era una regla puramente humana, sino una exigencia divina del Antiguo Testamento. Además, si ni él ni Pedro hubieran pagado ese impuesto, se lo habría interpretado o pudiera interpretarse como falta de interés en el templo, falta de estimación por él, aún como irreverencia. Bueno, Jesús no quería eso. Jesús no quería ofender a la gente, no quería crear una barrera con estos de los impuestos de los demás. Es decir, Jesús dice, no vamos a ofenderles, porque las personas para Jesús son importantes. Para el creyente, no puede ser verdad lo que algunos dicen, me da igual lo que piense la gente. A ver, tenemos que tener un equilibrio, porque no podemos vivir rehenes de lo que piensa la gente, pero tampoco no pensamos que no sea importante lo que piensa la gente. No podemos vivir como rehenes del pensamiento ajeno, pero tampoco debemos vivir como si no fuera importante, porque el buen testimonio en la sociedad para la gente es importante, ¿no? Entonces debemos buscar ahí el equilibrio entre no vivir como rehenes de lo que piensan los demás de nosotros, pero que también es importante el buen testimonio nuestro en medio de la sociedad, a la sociedad en que vivimos. Mantener la paz con las personas y el buen testimonio es muy importante. Para no ofenderles, porque queremos ganarles, pues pagamos los impuestos del templo, dijo Jesús, ¿no? Así que Jesús se rebaja, se humilla y se sujeta a lo que no le hacía falta solamente para evitar ofender a aquellas personas y así no servir de piedra de tropiezo para ellos en eso. Eso se conecta con lo que hemos compartido hace 2 semanas, basado en Mateo 18, versículos 1 a 14. ¿Quién es el mayor? Hemos predicado sobre eso, Mateo 18, viene justo después, hace 2 semanas, ¿no? Sobre humillarse, rebajarse como a un niño, guardarse del pecado, dar buen testimonio, para no servir de piedra de tropiezo a nadie. Jesús aquí da este ejemplo. No queremos ofenderles, no queremos servir de piedra de tropiezo para que ellos alcancen el verdadero conocimiento y sepan quién soy yo y se entreguen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de los vastos recursos del Padre, Jesús va a tomar lo necesario para pagar el impuesto del templo por sí mismo e incluso por Pedro. Qué interesante, maravilloso. Quinta lección que podemos aprender aquí. Nuestra provisión es de Dios un milagro y nuestro trabajo es necesario. Fijaros el versículo 27. Para no ofenderlos, ve al mar, échale al suelo y toma el primer pez que saques, abre la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Dios tiene toda la provisión necesaria para nosotros. Eso es un milagro. ¿Cómo va a entender uno que hay una moneda en la boca del pez? Eso es un milagro, ¿no? Así que dependemos de Él, dependemos de Dios, dependemos de Cristo siempre. Pero nos manda y debemos trabajar. La moneda estaba en la boca del pez. Pedro tenía que ir a pescar. Recordar que Pedro era pescador. Así que Simón debe ir al mar. No tiene que echar la red, bastará un anzuelo. El primer pez que aparezca tendrá un estatero, es decir, una moneda de 4 dracmas. Sabemos que era un estatero porque era una moneda, el impuesto era 2 dracmas, entonces se paga por él y por Jesús, entonces son 4 dracmas, un estatero equivalía a 4 dracmas, ¿no? Entonces, hay un estatero en la boca del pez, Pedro tiene que ir a pescar, un anzuelo basta, ¿no? Y en la boca del pez había este estatero. Esa moneda será exactamente lo suficiente para Pedro y Jesús. Ellos quedarán libres de la deuda, es decir,
aquello que el público en general podría considerar como una deuda, pagarían el impuesto y ya está. No es necesario decir que eso fue exactamente lo que ocurrió. Jesús manda a Pedro ir, no se nos cuenta qué pasó, pero no hace falta. Pedro encontró la moneda, el estatero en la boca del pez, es un milagro, y pagó el impuesto del templo por Jesús y por él. Y es un milagro. Ahora, Pedro trabajó, tuvo que ir al mar y echar el anzuelo. Entonces, la provisión viene de Dios, pero nosotros trabajamos. Hay una función de las dos cosas. Entonces, aquí vemos que nuestra provisión es un milagro de parte de Dios, pero nuestro trabajo también es necesario porque Dios nos manda salir a echar el anzuelo. Terminamos. Vamos concluyendo, ¿no?, esta reflexión. Quiero concluir con un pensamiento o con una reflexión de William Hendricks, ¿no?, que dijo: una lectura cuidadosa de todo ese relato indica lo siguiente con respecto a Jesucristo. Primero, su conocimiento penetrante. Hemos dicho y hemos visto que cuando Pedro llega a la casa, Jesús ya sabía todo lo que él estaba pensando y sus crisis, ¿no? Así que Jesús conoce todo. Te conoce a ti, te conoce a mí, conoce nuestras crisis, nuestras situaciones difíciles, con lo que estamos ahí pendientes. Jesús ya tiene la respuesta. Podemos confiar en Él. Jesús sabe de todo. Su conocimiento es penetrante, profundo, extremo, total. Segundo, su conciencia de ser hijo. Él es el hijo legítimo de Dios. ¿Por qué tengo que pagar el impuesto del templo si el impuesto es para mí, si el templo es para mí, si todo es para mí? Jesús sabe que Él es el hijo de Dios, ¿no? Él es el hijo legítimo de Dios. Eso significa que Él es el único que puede salvarnos. Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo, único, para morir, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino tenga vida eterna. Él es el Hijo legítimo de Dios que puede salvarnos, salvarte a ti y a mí. Otra cosa que vemos aquí, su consideración por los demás. Las personas importan a Jesús. Para no ofenderles, versículo 27 dice, Jesús ama a los seres humanos. Ama a ti, ama a mí, ama a los seres humanos. Para no ofenderles, para no crear piedra de tropiezo, para que ellos me conozcan, para que ellos reconozcan quién soy yo, pues vamos a pagar el tributo del templo, que teóricamente yo no debería pagar porque es para mí mismo, pero para no ofenderles, porque ellos son importantes para mí, pues yo me rebajo, yo me humillo, yo hago lo que no tengo que hacer para poder alcanzarles. Jesús ama a los seres humanos. Luego vemos aquí también su autoridad, aún sobre el mar y sus habitantes. ¿Cómo encuentra Jesús la moneda? Ve al mar. El primer pez que coge el anzuelo, en su boca tendrá una moneda. Jesús tiene todo el poder y puede mover todo, cielo y tierra, para bendecirnos. Jesús tiene poder sobre el mar, la tierra y sus habitantes. Todopoderoso. ¿Cómo sabía Jesús que había una moneda, un estatero en la boca del pez? Sabía porque era Dios. Y tiene autoridad sobre el mar y sus habitantes. Y por último, vemos aquí la generosidad de Jesús, ¿no? En la boca del pez está la moneda que pagará el impuesto por mí y por ti. Los cobradores de impuestos preguntan sobre el impuesto de Jesús, no de Pedro, pero Jesús dice, en la boca del pez está el impuesto para mí y para ti. Jesús tiene toda la provisión que necesitamos y es generoso para con nosotros, especialmente es generoso en su amor. Recíbelo, recíbelo. Tiene todo lo que necesitamos. Aquí os dejo
esta reflexión. El Señor os bendiga en el nombre de Jesús.